Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. El dólar cerró la semana a la baja, se ubicó cerca de los 4.000 pesos. Ya en casas de cambio el precio de compra está a 3.970 pesos. Para los analistas, los niveles actuales de la tasa de cambio generan tranquilidad para las economías. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Ministerio de Transporte publicó un proyecto de resolución en el que explica cómo se calculará la tarifa dinámica para el cobro de servicio de taxis. Se tendrá en cuenta el aumento en el precio de los combustibles. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Centenares de motociclistas se tomaron hoy las calles de Bogotá, protestaron en contra de una presunta persecución policial y también contra el alza en el precio de la gasolina. El próximo lunes tendrán una reunión clave en el Ministerio de Transporte. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La ola de calor no da tregua en Estados Unidos. Los termómetros registran 47 centígrados y podrían llegar a los 54. Los continentes europeo y asiático también sufren por el calor. Superan récord de temperatura. Washington sigue enviando ayuda a Ucrania. Más de 3.000 reservistas se movilizan a ese país. El presidente ruso Vladimir Putin releva al líder del grupo Wagner. Estados Unidos prohíbe la entrada al expresidente panameño Juan Carlos Varela. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Una ola de calor tiene en alerta roja a gran parte del territorio estadounidense y se prevé que recrudezca. El pronóstico es que desde California hasta la Florida las temperaturas aumentarán a niveles históricos. El lugar más caluroso de la Tierra, el Valle de la Muerte de California, podría llegar a los 54 grados Celsius. Hay alerta en algunas zonas del oeste de Estados Unidos por la peligrosa ola de calor que se vive hace varios días y que podría empeorar este fin de semana. Cerca de 100 millones de personas están bajo alerta de calor después de que se extendiera a lugares como California, que ahora está experimentando su primera ola de calor extremo del año. Hace semanas se vienen sintiendo altas temperaturas en los estados de Texas, Florida y Arizona, donde Phoenix ha registrado 2 días consecutivos de temperaturas de 43,3 grados centígrados. Los meteorólogos prevén que el domingo la ciudad de Las Vegas alcance su temperatura máxima histórica de 47 grados centígrados. Incluso el lugar más caluroso de la Tierra, el Valle de la Muerte de California, podría alcanzar máximas inusuales con 54 grados centígrados. It's very hot. I mean, especially when there's a breeze, you would think that maybe that would give you some slight relief from the heat, but it just really does feel like an air blow dryer is just going back in your face. Los expertos han manifestado que estas temperaturas extremas podrían desencadenar una enfermedad por calor en tan solo 20 o 30 minutos para las personas que hagan algo extenuante al aire libre. It's easier to become stressed, and so anxiety levels can increase. It kind of triggers your body's sympathetic response, so your heart rate rises. Las zonas de calor extremo deben prepararse para un pico alto en las visitas a urgencias, posibles cortes de electricidad por la demanda y temperaturas lo suficientemente altas como para volverse mortales. Y el continente europeo supera su récord de temperatura por la ola de calor que también lo golpea. Pronostican que los termómetros sobrepasarán los 50 grados centígrados. Según la Agencia Espacial Europea, la ola de calor extremo que está afectando a numerosas regiones podría llevar a que se supere el récord histórico de temperatura en Europa en los próximos días. Tras una primavera y un verano temprano marcados por las tormentas e inundaciones, con el mes de junio más caluroso de la historia en el mundo, la llegada desde el Mediterráneo del anticiclón Cerberus amenaza con hacer saltar ese récord de 48,8 grados, alcanzado en la ciudad italiana de Florida hace apenas 2 años, el 11 de agosto de 2021. Italia, España, Francia, Alemania, Grecia y Polonia son los países que más sufren actualmente de la ola de calor que ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados. El calor actual coincide con el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico y eso hace esperar que se superen más récords meteorológicos en el mundo.
La Acrópolis de Atenas fue cerrada durante las horas más calurosas del día. En España, la fauna silvestre ha llevado la peor parte. Los croatas se cubren de barro mientras esperan temperaturas muchísimo más altas. El calor también se siente en el continente asiático. Algunas regiones de China, incluida Beijing, la capital, están experimentando temperaturas elevadas y una importante compañía eléctrica china aseguró que su generación de energía en un solo día alcanzó un récord. También se espera que partes del este de Japón registren cifras de 38 a 39 centígrados este fin de semana. Advierten que las temperaturas podrían superar récords anteriores. El presidente estadounidense Joe Biden autorizó la movilización de hasta 3.000 reservistas con el fin de fortalecer la operación Resolución Atlántica de la OTAN, que busca reforzar el flanco este de la alianza. La orden ejecutiva, por esta orden, el mandatario sostuvo que se trata de una medida para garantizar el correcto cumplimiento de la operación, para lo cual es necesario aumentar las fuerzas en activos de Estados Unidos bajo la autoridad del Comando Europeo estadounidense. Biden además respaldó a Ucrania en su contraofensiva, incluso a pesar de las demoras en su avance que muchos han criticado. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a un veterano militar para comandar el grupo Wagner en reemplazo de Yevgeny Prigozhin, a quien quiere apartar de sus combatientes mercenarios. El jefe del Kremlin quiere legalizar a los mercenarios que utiliza en todo el mundo bajo el ala del ejército, pero con un jefe que ocupe el lugar del rebelde Yevgeny Prigozhin. Putin había propuesto a los combatientes del grupo Wagner que un mercenario de alto rango conocido como Sedoy, que significa pelo gris en ruso, los comandara. Sedoy es el nombre de guerra de Andrei Troshev, un alto comandante de Wagner. Se desempeñó como jefe de gabinete del grupo en sus operaciones anteriores en Siria. Troshev está asociado con los principales líderes del grupo Wagner, incluido el fundador Dmitry Utkin, un exoficial de inteligencia militar ruso. Rusia aprobó una ley contra las personas transgénero que prohíbe cambiar de sexo por medio de operaciones quirúrgicas y documentos oficiales. La Cámara Baja de Rusia dio luz verde con una abrumadora mayoría a la medida, cuyo objetivo es supuestamente proteger de una degeneración a niños y adultos. La ley ha provocado alarma en la comunidad transexual, que históricamente ha sido discriminada en la nación euroasiática. Al menos 5 personas heridas dejó un tiroteo en el pueblo Bladensburg del estado de Maryland, en Estados Unidos. Las personas regresaban de un funeral cuando fueron baleadas. Según las autoridades, no se produjeron detenciones de inmediato y las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona. La policía investiga quién pudo haber perpetrado el tiroteo. Estados Unidos prohibió la entrada al país al expresidente panameño Juan Carlos Varela por su implicación en corrupción significativa. Así lo informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, advirtiendo que el exmandatario de 59 años aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos públicos mientras ocupaba el cargo de vicepresidente y luego como presidente de Panamá. India lanzó con éxito su segundo intento por llegar al inexplorado polo sur de la Luna. La Organización de Investigación Espacial de ese país envió su ambiciosa misión para explorar el polo sur del satélite de la Tierra. La misión se llama Chandrayaan-3. Es una sonda que se espera que aterrice en el satélite entre el 23 y el 24 de agosto. Esto tras el fallido alunizaje de hace 4 años. Y China se convirtió en el primer país del mundo en regular el avance de la inteligencia artificial generativa y servicios como ChatGPT. El objetivo del gigante asiático es supervisar y de alguna manera regular los riesgos que implica el rápido crecimiento de esta tecnología en todo el mundo. Las normas solo se aplicarán a los servicios de inteligencia artificial generativa que están disponibles para el público, en gran medida por la posibilidad de que estos servicios generen contenido que pueda ir en contra de los valores y la ideología del gobierno chino.
En nuestra sección de tecnología nos vamos a Los Ángeles, California. Está ahí la primera confitería que imprime dulces en 3D. Este emprendimiento utiliza una impresora de alimentos para crear confituras de formas variadas. Una confitería digital en Los Ángeles, Estados Unidos, está creando dulces utilizando una impresora 3D de alimentos. Se llama Sugar Lab y tiene una máquina que usa azúcar de grano para darle un mayor detalle a los dulces, los cuales se pueden comprar en su sitio web. El resultado son confituras de formas variadas, desde personajes de dibujos animados hasta réplicas de superhéroes y objetos. Según el creador de la compañía, Von Hansel, la impresora 3D actual es increíble porque es la única certificada por la Organización de Salud y Seguridad Pública. Hansel y su equipo también imprimen adornos comestibles para pasteles y a menudo usan frutas deshidratadas para darle sabor. El jefe de cocina transforma el archivo en un modelo 3D, luego lo transfieren a la impresora, donde la magia sucede con un sabor y una hoja de azúcar a la vez. Con este aparato pueden imprimir miles y miles de productos durante la noche y tenerlos listos para los chefs al día siguiente en la mañana. Muy buenas noches. La misión de observación electoral, MOE, acaba de divulgar su último informe sobre la situación de violencia que afecta a algunos sectores del país con ocasión de la campaña electoral. Nuestra invitada es la doctora Alejandra Barrios. Ella es la directora de la MOE, la misión de observación electoral. ¿Cuál es ese informe, doctora Barrios? Y muchas gracias por aceptar. Pues Yamil, muchísimas gracias por la invitación y pues efectivamente, como lo acaba de señalar, sacamos el informe sobre violencia política en el proceso electoral. Hicimos un especial énfasis en estos 14 días que llevamos desde que empezó todo el proceso de inscripción de candidaturas. ¿Qué tenemos hasta el 29 de junio? Lamentablemente tenemos un incremento de la violencia que lleva 320 hechos de violencia contra diferentes liderazgos. De manera específica, cuando estamos hablando de liderazgos que tienen que ver con el ejercicio de la política, hablamos de 201 hechos. Y solamente en 14 días que llevamos en la inscripción de candidaturas, tenemos 11 hechos de violencia de manera particular contra precandidatos o candidatos que van para las alcaldías. ¿Y cuántos son, o cuántos no, sino cuáles son en su medida de importancia los primeros 201 hechos que ustedes denuncian? Pues mira, nosotros tenemos lamentablemente una concentración en amenazas hacia aquellos que desean o participan del ejercicio de la política, y en términos de violencia letal, que son los asesinatos o que son los atentados, un atentado es un asesinato no consumado, tenemos un total de 43 hechos. ¿Asesinatos? En asesinatos, 21 asesinatos hacia liderazgos políticos, y en atentados, 22 atentados a liderazgos políticos. ¿En dónde? ¿Y todo por razones políticas? Todo por... No se sabe cuáles son las razones, ese es un tema que tiene que mirar la Fiscalía, pero lo que sí podemos señalar es que se encuentra precisamente la mayoría en aquellos territorios donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales o de economías ilegales. Hablamos del departamento de Antioquia, estamos hablando del departamento de Santander, donde hay una mayor concentración, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Pero digamos, no son hechos que tienen que ver con inseguridad. No. No, sino electoralmente relacionados. Están relacionados con el ejercicio de la política. Y a partir del pasado 29 de junio, esos 11 hechos que hemos señalado, pues muy seguramente están relacionados con el tema de la campaña electoral. ¿Y en materia de amenazas? La característica especialmente de la violencia contra los liderazgos políticos son las amenazas. Cuando uno ve liderazgos sociales, lo que ve de manera específica son atentados y asesinatos. En los liderazgos políticos son amenazas, porque las amenazas tienen un único objetivo, y es desincentivar que aquellos que quieren presentar su candidatura efectivamente la presenten. Pero en el caso, primero, de los asesinatos, ¿están dando muerte a rivales políticos? Se está dando muerte, por lo menos lo que nosotros hemos visto es que no hay un patrón hacia una organización política en específico, pero sí hay una concentración
de hechos de violencia violentos hacia candidatos, precandidatos que están del centro hacia la izquierda. Hablamos de manera específica de Pacto Histórico, de la UP, del Polo Democrático Alternativo y unos pocos casos hacia comunes, pero lamentablemente hacia la izquierda, centro-izquierda, es que se están concentrando estos hechos de violencia. Las principales víctimas son, dice usted, de izquierda. Las principales, la mayoría de las víctimas son de izquierda y en algunos casos precandidatos o personas que han anunciado su interés de ser candidatos a las alcaldías. ¿Y ha habido casos en que candidatos se hayan visto obligados a renunciar a su aspiración? Ese es uno de los mayores problemas que tenemos precisamente en este mes, Yamit. Desde el 29 de junio al 29 de julio se están haciendo precisamente las inscripciones de las candidaturas. Sí. Hay unos departamentos y unas zonas de este país de manera particular que requieren un acompañamiento porque se puede estar buscando que a través de las amenazas, que usualmente no son denunciadas por aquellas personas que no se inscriben, se esté desincentivando la presencia de candidaturas. Voy a poner un ejemplo. Para los candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, el ejercicio de la política en el departamento de Arauca, donde hay una muy fuerte presencia del ELN, es un ejercicio muy difícil. Pero si nosotros volteamos a mirar, por ejemplo, la zona de Montes de María, que tiene presencia del Clan del Golfo, los partidos políticos o candidatos que son de izquierda o de centro izquierda, el ejercicio de la política se les está volviendo casi que imposible en esa zona y en algunas zonas además de Magdalena, donde también hay presencia del Clan del Golfo y control en algunos casos de algunos territorios. Pero entonces, como dice usted que la mayor parte de los actos de violencia y de amenazas se producen fundamentalmente contra la izquierda, el fenómeno pasado, que las amenazas y la violencia ocurría contra el Centro Democrático, ¿ya pasó? No, sigue ocurriendo dependiendo de las zonas del país. Lo que pasa es que en algunos territorios, cuando hay una presencia muy fuerte de un actor armado, cuando la persona no se inscribe por haber estado amenazada, tampoco denuncia. Porque si denuncia significa que tiene que salir de ese territorio. Es decir, en últimas no estaría haciendo nada. La amenazan para que no se inscriba. Si no se inscribe y va y denuncia, pues van a saber que hizo la denuncia y le va a tocar terminar saliendo del territorio. ¿Quiénes normalmente son los que denuncian? Aquellos precandidatos o candidatos que toman la decisión de mantener ese ejercicio electoral en el territorio y esa denuncia les permite hacer absolutamente todos los procedimientos y el trámite para ver qué tipo de protección les puede ser dada para hacer proselitismo electoral. Y, doctora Alejandra, dentro de estos hechos de crímenes políticos, de asesinatos, ¿cuál es el que a usted la ha sorprendido más? Creo que todos, hay una violencia que es una violencia que normalmente está oculta, que es la violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política, porque usualmente la violencia contra las mujeres en el ejercicio de la política es una violencia que no está dirigida directamente a la candidata o a la precandidata, sino que se amenazan a los hijos o se amenaza a la mamá. Es decir, si usted no se retira del ejercicio de la política, nosotros sabemos dónde estudian sus hijos o nosotros sabemos que usted vive con su mamá o con los familiares con los que vive. Esos son los ejercicios de violencia, las acciones de violencia que generan una afectación específica, particular contra las mujeres, que las saca de la competencia electoral y debido a la vulnerabilidad de sus hijos o de la mamá, quien es que la acompaña, o la hermana, el familiar que la acompaña en la crianza, pues ese tipo de información ni siquiera llega a las autoridades. ¿Y usted cómo se ha enterado? Porque nos informa, nosotros tenemos reuniones con mujeres que desean ser candidatas, o con algunas que ya se han inscrito que son precandidatas, y nos informan de esos hechos, y en las elecciones pasadas tuvimos bastantes casos en las circunscripciones transitorias especiales de paz que nos informaban también de ese tema. Pero para las actuales elecciones es lo mismo, porque es una forma de conducta, Yamit. La forma en que logran sacar a las mujeres del ejercicio de la participación política es a través de la amenaza de los familiares. Sacar a los hombres del ejercicio de la participación política es la amenaza directa al candidato, es decir, usualmente no se amenazan a los hijos, no se amenaza a la esposa. La
la amenaza es directa y a los hombres no solo la amenaza es directa, sino que también en la mayoría de los casos terminan asesinato. Pero, digamos, los casos en que las mujeres han acudido a usted o a la MOE, ¿lo han hecho para pedir ayuda o para anunciar que se retiran por las amenazas? Lo han hecho para contarnos que se retiran debido a las amenazas. Y ha sido muy importante el número de casos. Es muy importante, es grande el número de casos y es grande y es muy alto el número de casos, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. Ahí es donde las mujeres tienen menos posibilidades de poder presentarse en la competencia electoral, sean para las juntas administradoras locales o sea para los consejos. Y mire, doctora Alejandra, hubo casos en que la amenaza se cumplió. Muchos casos en los que las amenazas se han cumplido. Afortunadamente, en este proceso electoral todavía nosotros no hemos recibido información de candidatas que nos digan hubo una amenaza y me tocó salir del territorio, o de familiares que nos digan la persona estuvo amenazada y lamentablemente fue asesinada. Pero hace 4 años, si usted se acuerda, tuvimos tristemente varios casos de mujeres que fueron asesinadas. En este momento... Afortunadamente no. Pero sí han ocurrido casos en donde hayan acudido a la MOE dirigentes políticos que luego fueron asesinados. Hasta ahora no. Afortunadamente no hemos conocido los casos, ojalá hayan sido informados debidamente antes. ¿A dónde normalmente llegan esos casos? A la Unidad Nacional de Protección. Ellos son los primeros en ser informados después de poner denuncia en la Fiscalía y se hace a través de las organizaciones políticas. Hoy existe una mesa, Yamit, de manera muy afortunada, hace más o menos un mes se creó una mesa para poder tener un mecanismo rápido de información entre los partidos de oposición y el Ministerio del Interior, porque bajo el Ministerio está la tutela de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cuáles son las 2 mesas que faltan? La mesa de las organizaciones políticas independientes, ahí para que tengan esos mecanismos rápidos de información, y la de los partidos de gobierno. Usualmente se piensa que los partidos de gobierno tienen mayores niveles de protección. En elecciones locales, lo que usualmente pasa es que son todas las organizaciones políticas las que se terminan viendo afectadas por amenazas directas. ¿Y en este caso? En este caso, pues como lo acabo de decir, lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a los datos, son los partidos de gobierno quienes han estado recibiendo mayor cantidad de amenazas o afectaciones. Pero usted me dijo que faltaban esas 2 mesas. Faltan esas 2 mesas. Por eso, entonces... Pues tenemos que esperar a que las instalen, ojalá las instalen a la mayor brevedad posible. Para confirmar si ha habido o no amenazas contra... Exacto, para que los partidos puedan confirmar directamente. ¿Quiénes conocen en elecciones locales mejor la situación de sus candidatos o posibles candidatos? Las organizaciones políticas. Las elecciones locales, Yamit, funcionan completamente diferente a cómo funcionan las elecciones nacionales. En elecciones nacionales uno tiene unos partidos muy estructurados, fuertes, porque son menos candidatos. Cuando estamos hablando de elecciones locales estamos esperando alrededor de un poco más de 120.000 candidaturas para las próximas elecciones. Los que tienen esa comunicación con todas esas candidaturas son las organizaciones políticas. Por eso es muy importante poder tener una mesa rápidamente de entrega de información para poder que de manera expedita se adopten las medidas necesarias, porque viene la parte más difícil, que es la campaña electoral. Pero entonces, digamos, doctora Alejandra, los hechos de violencia, al margen pues de las amenazas que usted menciona, no han sido tantos. Mejor dicho, una característica preelectoral no es la violencia. Este proceso electoral tiene 3 características. El primero de ellos, lamentablemente, el tema de violencia y de presencia de grupos armados ilegales. Hemos tenido un crecimiento muy importante en hechos de violencia, más del 37% frente a las elecciones del 2019, que son las elecciones iguales. Ese es uno. La segunda característica, el tema del crecimiento de las organizaciones políticas. Tenemos 35 organizaciones políticas. ¿Cuántos partidos hay? 35. Es decir, eso se ha desquiciado. Sí. ¿Eso a qué nos ha llevado? A hacer una alianza absolutamente positiva con la ANDI, el Consejo Gremial y las diferentes organizaciones no gubernamentales empresariales.
Una de las mayores debilidades que tiene este país en las elecciones locales es la posibilidad de controlar el origen lícito de los recursos con los que van a una competencia electoral más de 120.000 candidatos. Y el tercero, el tema del proceso de paz con el ELN y las disidencias. Pues hablemos entonces del segundo tema. ¿Cómo va la investigación que ustedes hacen sobre la financiación de los partidos? ¿Cómo va, doctora Alejandra, la financiación electoral o preelectoral? Pues vamos como vamos muy mal, ¿Mal? Yamit, pero muy mal. En este país se ha tomado la decisión de no hacer ningún tipo de reforma que permita hacer seguimiento, vigilancia y control a la financiación de las campañas políticas. Y cada proceso electoral lamentablemente ha venido acompañado de un escándalo precisamente de financiación de lo electoral. Mejor dicho, ¿está usted denunciando que carteles están financiando la campaña? Lo que estoy señalando es que no obstante todos los problemas que tenemos de financiación ilegal de las campañas políticas, no se ha adoptado una sola medida que nos permita seriamente hacer vigilancia y control. Le voy a poner un ejemplo. Hicimos una muestra, 305 candidatos a alcaldías de capitales y gobernaciones. Resultado de la muestra, solamente 3 grupos significativos de ciudadanos mostraron que habían tenido gastos de campaña, ninguno ingresos. Entramos a la biblioteca de Facebook, de Instagram, que es la de Meta, para ver si habían contratado publicidad virtual. Pues se habían gastado 505 millones de pesos en publicidad virtual hasta el 29 de junio. ¿Eso qué significa? Que no hay vigilancia y control, que los partidos dicen, o los grupos significativos de ciudadanos, en este caso, que no se habían gastado un peso, no se vigila eso, pero los recursos sí son gastados en proselitismo electoral. Y esto es muy grave, Yamit, porque nosotros estamos en un país que está cruzado por economías ilegales, narcotráfico, temas relacionados con contrabando, minería ilegal, y obviamente estamos disputando el poder local, que es precisamente lo que requieren la ilegalidad armada para poder tener un mayor manejo de lo ilícito. Pero entonces, doctora Alejandra, lo que usted denuncia es que no hay un adecuado control. No hay control. No hay control. O que ya hay dineros indebidos en las campañas. Pues es que precisamente la inscripción de las candidaturas y la entrega de avales en muchísimos casos pasa por la cantidad de recursos que puedan tener candidatos para invertir en campañas. Nosotros tenemos un sistema que en sí mismo completamente es perverso. Listas abiertas donde cada uno de los candidatos no solo compite contra el otro partido, compite contra sus propios compañeros. ¿Cómo logra tener mayor éxito electoral? Pues lo que vemos es que a mayor recursos, mayor éxito electoral, y tenemos un Consejo Nacional Electoral al que el mismo Consejo ha pedido que se le fortalezca, tener mayor capacidad, presencia en el territorio, pero la sabiduría del Congreso de la República no ha permitido que podamos avanzar en ese sentido. Así que seguimos como hemos estado desde más o menos el 2011. Pero entonces, ¿quién debe permitir o suministrar las herramientas necesarias para vigilar o controlar efectivamente el ingreso de recursos a las campañas? Quien debería suministrar las herramientas modificando la ley es el Congreso de la República. ¿Quién? Que no hace, no, es funcional, es decir, que el recurso se puedan mover sin tener un mayor control, le es funcional a las campañas que no son lícitas, a las campañas que no representan unos intereses transparentes. ¿Quién tiene hoy la responsabilidad de esa vigilancia y control y que trabaja con las uñas? Es el Consejo Nacional Electoral. Hay un aplicativo, se llama Cuentas Claras. Los partidos, los grupos significativos de ciudadanos, las campañas políticas tienen la obligación de informar, pero imagínense el reto, más de 120.000 candidatos con una escasa capacidad técnica, pues se vuelve prácticamente imposible poder hacer un seguimiento en tiempo real. Mejor dicho, 35 partidos, 120.000 candidatos. 1.600 grupos significativos de ciudadanos hasta la fecha. ¿Cuántos puestos electorales a proveer? 20.000. 20.640
cargos se ponen a decisión de los ciudadanos. Todo esto hoy sin ningún control sobre financiación. Sin la suficiente capacidad de control sobre financiación. No hay control. Bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo la dificultad en el control que se tiene a nivel nacional. Mejor dicho, un primer paso para permitir ese control es denunciando. Y hay que denunciar ya, y hay que informar, porque uno ve la plata en la calle, uno ve la plata. Cuando empiece ya la campaña electoral en forma, lo que se ve es la plata, los recursos en la calle, y lo que uno ve en contraste con la información en Cuentas Claras, que fue una donación además de Transparencia Colombia, es que no hay suficiente información que permita hacer un seguimiento adecuado, y por eso terminamos con temas de corrupción, de compra de votos, de oferta de bienes y servicios del Estado para poder conseguir pues el favor ciudadano. ¿Y cómo va la compra de votos y el trasteo de votos? Pues nosotros en este momento estamos haciendo seguimiento a la inscripción de cédulas. Entregamos un grupo de municipios que tiene una tasa 7 veces superior de la tasa normal de inscripción de cédulas. ¿Tasa sospechosa? Completamente sospechosa, es decir, cuando nosotros estamos hablando de una tasa de 23 ciudadanos por cada 1000 habitantes haciendo inscripción de cédulas, esta se multiplica por 7, esa lista de municipios la tiene la autoridad electoral. Mejor dicho, más inscritos que candidatos. Más inscritos que candidatos, más inscritos. Nosotros tenemos 2 fenómenos: más inscritos que habitantes. Tenemos unos procesos de recolección de inscripción de cédulas que lamentablemente es el paso previo a la compra de votos, porque se llevan, se zonifican ciudadanos. Pero no todo, sabe que Yamit, que no todo es negativo. Digamos, sí tenemos unas situaciones complicadas en materia de orden público, indiscutiblemente. Indiscutiblemente nos falta una gran capacidad técnica para hacer vigilancia y controlar la financiación de las campañas políticas, pero este es un Estado que tiene una gran capacidad en términos institucionales de lograr coordinaciones frente a los procesos electorales que logran poner orden antes de las elecciones y brindar las garantías necesarias para poder avanzar en un proceso electoral adecuado. ¿Y qué es lo que usted llama en la MOE mapa de riesgos? Bueno, en el mes de septiembre vamos a entregar el mapa de riesgo en el que confluyen alrededor de 34 variables que señalan lo siguiente: ¿cuáles son aquellos municipios donde hay riesgos indicativos de fraude electoral? ¿Qué son esos riesgos indicativos de fraude electoral? Cuando tenemos comportamientos que nos dan indicios para pensar que en esos municipios se puede cometer algún tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral que puede modificar la voluntad ciudadana. El otro grupo de mapas de riesgo electoral son los relativos a la violencia, es decir, aquellos hechos de violencia, presencia de grupos armados ilegales, etcétera, que puede afectar la forma en cómo transcurre en ese grupo de municipios el proceso electoral, es decir, si hay afectación a los derechos políticos. Y los municipios que coinciden son aquellos municipios donde todas las autoridades deberían tener presencia para brindar garantías al proceso electoral, porque hay riesgos o indicios de indicativos de delitos electorales y presencia de actores violentos. Ahora mire, doctora Alejandra, si no hay control por parte de la MOE en la financiación de las campañas, porque no hay instrumentos para hacerlo, ¿cómo hace la registraduría para controlar los topes? El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad de controlar los topes. En el ejercicio de las elecciones locales es muy difícil, porque son los mismos candidatos los que tienen que entregar la información, subirla a un aplicativo, y es ahí donde se hace seguimiento. ¿Cuál es el problema que tiene eso, Yamit? Que cuando uno informa sobre topes de campaña, sobre recursos que se gastan en una campaña, hay recursos que se ponen sobre la mesa, que son los recursos, por ejemplo, que legalmente entregan empresarios, que legalmente entregan personas naturales, que es precisamente pues la alianza que estamos haciendo con las empresas para que esos recursos, si ellos pongan unas reglas muy claras para la entrega de recursos. Pero hay otros recursos que se entregan debajo de la mesa. Y esos otros recursos que se entregan en efectivo o que se entregan a través de bienes, es decir, venga, yo le pongo 5.000 camisetas, no se preocupe, yo a usted le pago el evento y
esos recursos no se registran y es muy difícil hacerle seguimiento si no informan los ciudadanos. Pero hay una exención, ¿no? Impositiva para quien dona. Sí, efectivamente se tienen exenciones para quienes donan, pero hemos tenido una práctica que termina siendo perversa para la democracia. Y eso está bien. Eso está muy bien, a nosotros nos parece súper controlado, y por eso la práctica que es perversa es cuando un empresario o una empresa dona, lo hace sobre la mesa, llena todos los documentos, informa a la DIAN, al Consejo Nacional Electoral, y después empiezan a investigarlo como si hubiera hecho algo ilegal. La plata que realmente nos preocupa, la plata a la que tenemos que hacerle seguimiento es esa que se pasa por debajo de la mesa, o esos bienes y servicios que no se informan, pero que sí financian campañas. Una pregunta final. Dígame, por favor, ¿cuáles son los 3 departamentos de Colombia que más le preocupan? El departamento del Chocó. Chocó. El departamento de Nariño. Nariño. Y el departamento del Cauca. Y Cauca. El Pacífico colombiano, lamentablemente. ¿Y Cauca por qué le preocupa? Cauca tiene normalmente los niveles más altos de violencia contra liderazgos políticos, y además tiene presencia de grupos armados ilegales, tiene presencia de economías ilegales. Las elecciones más difíciles se hacen en ese departamento y en el norte del Cauca. Doctora Alejandra Barrios, presidente de la MOE, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía, y les invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Dólar cae por debajo de 4.000 pesos. Expertos y corredores bursátiles explican fenómeno. Baja de la inflación en Estados Unidos. Caída de precio de alimentos en Colombia. 2 de las razones de la revaluación. Pronósticos apuntan a estabilidad alrededor de 3.900 pesos. Sigue brutal caída en comercio, revela Fenalco. Y el DANE informa sobre caída en industria. Los niños rescatados en el Guaviare quedaron desde hoy bajo protección del ICBF. Día de protesta y caos vial por demandas de motociclistas. Confusión motiva enormes filas para reclamar subsidio de renta solidaria. Esta es la historia sobre cómo comenzó el diferendo con Nicaragua. Narcochofer revela corrupción en Unidad Nacional de Protección. Otros 2 líderes sociales asesinados. Van 92 este año. Gobierno envía a embajador en Nicaragua a hacer un curso sobre diplomacia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El precio del dólar cerró la semana a la baja. Se cotizó sobre los 4.000 pesos. Ya en las casas de cambio se compra la divisa a 3.070 pesos. La tendencia se mantendrá la próxima semana de continuar las noticias favorables en materia de inflación. En una semana de noticias positivas en materia macroeconómica, el precio del dólar registró una de sus mayores caídas en lo corrido del año. La divisa se cotizó en promedio a 4.089 pesos, lo que representó una disminución de 13 pesos en la jornada de este viernes. Se tocaron mínimos de 4.052 pesos, que llevaron al precio del dólar a estar por debajo de los 4.000 pesos en las casas de cambio. La compra ya está en 3.970 pesos. Para el mercado financiero, los niveles de la tasa de cambio se ajustan a la realidad de los precios y a la estabilidad de las economías. La tasa de cambio vuelve, como está intentando buscar su valor justo, un valor razonable. Tal vez estaba muy alta cuando empezamos a llegar a los 5.000 pesos y tal vez no había razones financieras, técnicas de peso. El precio del dólar sigue respondiendo a factores externos y dependerá de la tendencia en materia de inflación y futuras decisiones de la Reserva Federal para seguir cayendo por debajo de los 4.000 pesos. Podríamos ir un poco más abajo, ¿no? Si pensáramos en esas valorizaciones que han hecho los pares de la región, podríamos incluso llegar a pensar en que Colombia puede tener una tasa de 3.950 en el próximo mes. Eso dependerá básicamente del curso de la inflación a nivel global. Se suma a los aspectos geopolíticos, entre ellos la decisión favorable para Colombia de La Haya. El territorio hace parte del patrimonio público y el patrimonio público está dentro de los activos internacionales de un país y eso fortalece patrimonialmente el activo nacional
y se sube el precio de la divisa colombiana y baja el precio del dólar. La tendencia podría mantenerse la próxima semana. La Federación de Comerciantes reportó una nueva caída de las ventas minoristas en junio. De acuerdo con la bitácora de FENALCO, las ventas del comercio minorista disminuyeron para el mes de junio del presente año. El 81% de los comerciantes registraron caída en el nivel de sus ventas debido a los impactos de la inflación en los primeros meses del año. Se espera una mejora en las cifras a partir del segundo semestre, en la medida que vaya cediendo el índice de precios al consumidor. Entre los sectores más afectados están los vehículos y los bienes durables, además de materiales de construcción. Y por su parte, el DANE reportó una caída en la industria al cierre de mayo. El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística indica que en mayo la producción de la industria manufacturera cayó 3.4% y las ventas bajaron 2.2%. Las industrias con cifras de producción negativas en el quinto mes del año fueron metales preciosos y no ferrosos, menos 28.2%, elaboración de azúcar y panela, menos 24.6%, trilla y café, menos 21%. Los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Bolívar fueron las regiones que registraron una caída en la producción. Los hermanitos Mucutuy, rescatados de las selvas del Guaviare, salieron del hospital militar y quedaron bajo protección de bienestar familiar. Fueron dados de alta del Hospital Militar Central en Bogotá los 4 hermanitos Mucutuy, los niños que fueron rescatados de la selva entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que estarán bajo protección de ellos durante los próximos 6 meses. Aún no se define su custodia. Frente a la custodia, pues es el proceso que acabo de comentarles, va a tomar 6 meses el proceso, y ese proceso de restablecimiento de derechos, que es paralelo a la custodia, va a ir acompañando el ejercicio de custodia. También afirmó que no estuvieron en poder de disidencias FARC ni de ningún grupo armado. No hay ningún indicio, ni lo hubo durante la búsqueda, de que hubiera grupos guerrilleros o grupos al margen de la ley en esa zona, o que ellos hubieran estado en contacto con ellos. Los niños están bien de salud y ya no sufren de desnutrición. Bogotá enfrentó un día de caos vehicular debido a la protesta de numerosos motociclistas en rechazo al aumento de la gasolina y denunciando una persecución de las autoridades. Desde las 10 de la mañana inició la concurrida manifestación de motociclistas. Protestaron en contra de la presunta persecución policial, contra fotomultas y principalmente contra el anunciado incremento gradual en el precio de la gasolina, que llegará a 16.000 pesos por galón, según anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Hacia las 4 de la tarde, 12 voceros de los motociclistas ingresaron a las instalaciones del Ministerio de Transporte para exponer sus peticiones ante el director de tránsito del ministerio, Luis Alejandro Zambrano. Los últimos manifestantes se fueron a descansar antes de las 7. Hacia las 7:30 de la noche se acabó esta reunión entre delegados del ministerio y los motociclistas. Quedaron en un nuevo encuentro el próximo lunes. El día lunes nos va a recibir el viceministro para seguir debatiendo todo lo que está afectando a los conductores a nivel nacional en vía. Temas de gasolina, temas de restricciones, temas de comparendos, temas de fotomultas, tema que está afectando a los conductores de plataformas y compañeros que trabajan sobre sus motos. ¿El alza de la gasolina en qué los afecta? No, el día lunes con el viceministro socializaremos esos temas, pero es claro que la gasolina, entre más suba, va a afectar a la economía y el bolsillo de los que trabajan en su carro y en su moto. Eso es claro para todos. El abuso policial por parte de las autoridades con el comparendo D12. Esa es la principal. También el hurto de vehículos en las calles. Cada vez que prestamos un servicio, estamos expuestos a de pronto un ladrón. Una nueva convocatoria de movilización dependerá de los compromisos que suscriba el Ministerio de Transporte. Y entre tanto, el Ministerio de Transporte publicó para comentarios una resolución fijando nuevos criterios para calcular las tarifas de los taxis. Este es el proyecto de resolución con el que el Ministerio de Transporte propone establecer una metodología para fijar las tarifas que se cobrarán al usuario por el uso del servicio taxi. Esta semana el mismo ministro de Transporte sugirió aumentar esa tarifa. En el documento de 15 páginas se habla de un estudio de costos que ayudaría a definir el valor de ese servicio en las distintas ciudades. Entre las mediciones propone el ministerio se debe tener en cuenta los costos variables, en los que están combustible, lubricantes, llantas y mantenimiento,
Los costos fijos que involucran el garaje, gastos de administración y rodamiento, impuestos, seguros, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, sistemas de telecomunicaciones, salarios y prestaciones, y los costos capitales que se refieren a la recuperación de capital y rentabilidad. Aclara esa cartera en el proyecto de resolución que las autoridades competentes deben también exigir a los taxistas factores de calidad en el servicio, como la seguridad, comodidad y operación. Hay largas filas en diferentes ciudades del país por los miles de beneficiarios de la llamada renta solidaria que intentan reclamar el subsidio. La inconformidad de beneficiarios del programa Renta Ciudadana del Departamento de Prosperidad Social fue generalizada en Barranquilla. Se denunciaron fallas que generaron este caos y enormes filas de varias cuadras. A la mayoría no se les notificó el cambio de los puntos de pago. Otros no recibieron el mensaje de texto. No se les informó que solo se había habilitado una sede del Banco Agrario o que había iniciado el pago con la norma del pico y cédula. La primera vez que mi esposa cobró fue en Supergiro y eso fue rapidito, no había ni cola. Ahora pues salió el mensaje, pero fue acá. En la caja agraria, pero esto acá en una recocha. En la mañana se registraron bloqueos intermitentes en la calle Murillo y carrera 46. Inconformes, los beneficiarios de los auxilios exigían celeridad en sus pagos. Largas filas se han visto a las afueras del Banco Agrario en Manizales para el cobro de la renta solidaria, ya que dicen las personas que les cambiaron el sitio de cobro, lo que los ha desorientado. Antes era, uno miraba, consultaba en la página de Supergiro, si ahí miraba uno, salió beneficiario o no salió beneficiario, iba uno a su suerte y cobraban. Cambia ahorita, imagínese, tres veces pasaje, muy duro. Poner a la gente a voltear con este cambio. Aunque los atienden con pico y cédula, las personas acuden todos los días a la entidad bancaria para ver si logran hacer el cobro y por ello pierden la mayoría de veces el tiempo. Dicen que como el plazo es hasta el 31 de este mes, esperan poder realizar el cobro antes de que se agote el tiempo, ya que a Manizales también acuden personas de otros municipios de Caldas. Desde tempranas horas de la mañana, los caleños se acercaron a la sede del Banco Agrario del centro de Cali, buscando reclamar el subsidio de renta ciudadana que ahora reemplaza al de Familias en Acción. Sin embargo, las largas filas no se hicieron esperar y las altas temperaturas, el cansancio y el afán se volvieron los protagonistas entre los beneficiarios de este subsidio, quienes criticaron el gobierno nacional debido al desorden generado. Es justo, deberían de tener una manera más cómoda para la gente cobrar. La indignación de los ciudadanos radica en que según ellos no hay una correcta planificación y han calificado de denigrante el trato que están recibiendo, más aún frente a las altas temperaturas que se presentan en la ciudad. Mujeres embarazadas, personas con niños en brazos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad se han enfilado por horas para recibir el pago de este subsidio, cuyo plazo vence el próximo 31 de julio. Y la directora de Prosperidad Social, Cielo Rosinque, aseguró que las largas filas se dieron por una campaña de desinformación. Además de señalar que hubo una campaña de desinformación, la directora de Prosperidad Social afirmó que las filas que se vieron el día de hoy corresponden solo a 9 puntos de los más de 900 que tienen habilitados para estos pagos. No es cierto que tengan que hacer el cobro en los primeros días ni en las primeras horas de la mañana, que porque si no, no se garantiza el pago. Digamos que esta dispersión se garantiza para los no bancarizados hasta el 31 de julio de manera escalonada. Para los no bancarizados se están aplicando medidas como el pico y cédula que tradicionalmente se utiliza para evitar las congestiones y que a pesar de ello siempre se dan las congestiones. Y por otra parte, para los bancarizados, pues tienen el recurso garantizado sin ninguna temporalidad. La directora del DPS invitó a los ciudadanos a revisar los canales oficiales para verificar las formas de pago y asimismo si son beneficiarios. ¿Cuál es la historia del conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua que la Corte de La Haya resolvió en favor de nuestro país, cerrando definitivamente las pretensiones del país centroamericano para reclamar soberanía sobre San Andrés y Los Cayos? Hablamos con el ex canciller Julio Londoño Paredes, quien ha sido uno de los hombres más cercanos a todo el proceso. La historia del conflicto entre Colombia y Nicaragua
bien podría situarse en los comienzos del siglo XIX, pero tuvo su primer acuerdo en 1928, tras 15 años de negociaciones entre los dos países. El epílogo de esas negociaciones fue simplemente que Colombia le reconoció a Nicaragua la soberanía sobre la costa mosquitia, porque Colombia no había tenido ejercicio de soberanía sobre la costa, y sobre las Islas Mangles, que entre otras cosas habían sido ocupadas militarmente por Nicaragua sin que Colombia se mosqueara. Nicaragua, a su vez, en contraprestación, reconoció la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, a pesar de que Nicaragua jamás había puesto un pie sobre el archipiélago de San Andrés. Ese es el tratado de 1928. El siguiente episodio entre los dos países fue en agosto de 1969, cuando Colombia, a través del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, declaró el Meridiano 82 como una frontera marítima. Nicaragua, desde el año de 1969, ha estado tratando de apropiarse por diferentes modalidades del archipiélago de San Andrés, de los Cayos, de los espacios marítimos y ahora de la plataforma continental extendida. En el año 69 pidió los Cayos de Roncador, Quitasedo y Serrana. Posteriormente, cuando Daniel Ortega triunfó con la Revolución Sandinista en el año 1980, Nicaragua dijo que le pertenecía todo el archipiélago de San Andrés y que el tratado que nosotros teníamos con Nicaragua era un tratado nulo e inválido porque había sido firmado, según ellos, por presión de los Estados Unidos. Se inició una guerra jurídica que terminó con el fallo de la Corte de la Haya y que a fin de cuentas le da un triunfo a una política de Estado. 11 gobiernos han caminado en una misma dirección en ese sentido. Eso no tiene precedentes ni en la política exterior colombiana ni en la de otros estados. Ha habido diferencias entre los gobiernos, diferencias de criterios, puntos de vista, análisis jurídicos, etc. Pero la dirección general ha sido la misma. Por lo tanto, este es un triunfo de una política de Estado. Con esta decisión se le han cerrado todas las pretensiones a Nicaragua sobre San Andrés y los Cayos. El gobierno de Estados Unidos aseguró que la suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia es temporal. Tras la decisión que tomó Estados Unidos de suspender el monitoreo de los cultivos de drogas en Colombia, el Departamento de Estado explicó que esta es una medida temporal y que se mantendrá la revisión del estado de estos cultivos con ayuda y coordinación del gobierno de Colombia. Afirman que se evaluará constantemente la efectividad de las políticas antinarcóticas y se harán cambios según sean necesarios. A pesar de estas explicaciones, el organismo no aclaró si este año se publicará el informe con datos sobre el 2022 o si habrá un cambio de metodología o métrica. En el último informe, con las cifras de 2021, se dio cuenta de la reducción de producción de cocaína y de cultivos de hoja de coca en el país. Esta suspensión de monitoreo sigue generando reacciones en contra. Marco Rubio, senador estadounidense por el Partido Republicano, lanzó duras críticas a dicha determinación y la calificó como un premio para la administración del presidente Gustavo Petro, que está negociando activamente con el ELN y Maduro. Es un favor a Petro. Otra congresista, María Elvira Salazar, categorizó como un favorcito de Biden a Petro la decisión de su gobierno. El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, ordenó una inspección en la sede del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener el expediente completo de una demanda en contra de la Fiscalía. Este correo llegó a los despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidiendo copia de todo el expediente relacionado con una demanda que cursa en contra de la propia Fiscalía, en un caso en el que se le ordenó a esa entidad hacer cambios administrativos y realizar un concurso de méritos para abrir 17.000 cargos en esa entidad. Se solicita su amable colaboración en el sentido de fijar fecha para la realización de inspección con el fin de obtener el expediente digital. La diligencia fue ordenada por el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, quien dice en el documento que está investigando el delito de prevaricato. Obtener mediante diligencia de inspección judicial al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección B, copia del expediente digital. Abogados consultados expresaron su preocupación por el acceso de la Fiscalía a un expediente en el cual también son parte.
Noticentro 1 CMI habló con Manuel Castañeda, conocido como el narcochofer de la Unidad Nacional de Protección, quien denunció graves hechos de corrupción en la entidad. Manuel Castañeda, el denominado narcochofer de la UNP, delata a Wilson Devia, jefe de un sindicato de la Unidad Nacional de Protección, quien estaría alquilando vehículos desde años atrás. Wilson Devia pues era la persona que me alquilaba vehículos, no en este caso de cocaína por la que me capturaron, sino para el año 2019 Wilson Devia me rentaba vehículos, esquemas de la Unidad Nacional de Protección. Camionetas Toyota 4x4 blindadas eran alquiladas a altos valores. Yo para el 2019 estaba requiriendo un esquema de protección, como no cumplía con las expectativas del estudio de seguridad que hace la Unidad Nacional, él se ofreció a asignarme un esquema realmente bajo cuerda, ¿sí? Entonces, él inicialmente pues me estaba cobrando 200 millones de pesos por asignarme un esquema o hacer todos los protocolos para que me lo pudiesen asignar. Protegidos de la UNP también recibían coimas, prestaban sus camionetas y los esquemas. Me ofrece darme un esquema de un tercero, que es un protegido. El protegido se prestaba para que el esquema fuera alquilado al suscrito. Inicialmente pues se le daba un manejo interno para que no se fuese a salir de manejo, digamos. Wilson Devia le daba el manejo con las empresas y los escoltas que pertenecían a este esquema de protección, al protegido, pues le daban también un manejo con Wilson Devia. Afirma que hay funcionarios del CTI de la Fiscalía que colaboraban a Wilson Devia. Wilson Devia, llamémoslo así, le jala todo lo que sea dinero, Wilson Devia le hace. ¿Cómo qué cosa? Llamémoslo como usa como el Wilson Devia perteneció al DAS unos años anteriores, él usa a sus compañeros que fueron de CTI, que fueron de otras entidades, los usa para hacer falsos allanamientos, mercancía de contrabando, todo este tipo de cosas. No tiene hijos, pero sí una esposa, quien actualmente es amenazada. Han amenazado con atentar en contra de mi familia o de mi esposa. Literalmente me han mandado mensajes de Wilson Devia que si sigo indagando o molestando con temas, le van a meter un tiro en una rodilla a mi esposa. Realmente esos han sido los mensajes que me han enviado. Hoy se reportó el asesinato de 2 nuevos líderes sociales. Este año ya van 92 crímenes. Este viernes fueron asesinados los líderes Salomón Durán en Arauca y Franklin Pavón en Atlántico. Son 92 líderes asesinados en el 2023 y más de 1.500 desde la firma del acuerdo de paz. Por supuesto ha ido bajando en los últimos meses los asesinatos contra líderes, contra firmantes, incluso las masacres, pero pues sí se necesita que los diálogos de paz lleguen a feliz término, especialmente en temas de cese al fuego y cese de hostilidades contra la población civil. La alcaldía de Malambo Atlántico y la policía ofrecen una recompensa de 40 millones por información que permita la captura de los responsables del asesinato de Franklin Pavón. Y hoy fue secuestrado el hijo del alcalde de Rosas, municipio del Cauca. Wilmer Campo es la víctima de este secuestro que se presenta en el departamento del Cauca, hijo de Roberto Campo, el alcalde del municipio de Rosas. No se conoce hasta el momento su paradero, ni tampoco qué grupo armado perpetró este hecho. Hermano, yo lo único que le puedo decir es que tuvimos conocimiento desde las 9:35 más o menos de que el señor Wilmer Campo, quien es hijo del señor alcalde del municipio de Rosas, pues se encontraba negociando un ganado sobre la vereda de la Florida y llegaron unos sujetos armados con arma de fuego, lo intimidaron y se lo llevaron. Pero no tenemos nada más de datos. En este momento pues se encuentra el Gaula, se encuentra el Comando Operativo y se encuentra el Ejército Nacional verificando sobre la zona. Las autoridades en Cali combaten un incendio registrado en zona rural de la ciudad. Más de 24 horas completa el incendio forestal que se originó en el corregimiento La Castilla, en la vereda Los Limones, y que se ha propagado por cerca de 500 hectáreas de la zona rural y montañosa de Santiago de Cali, lo que ha requerido del trabajo de cerca de 70 hombres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que a esta hora continúan luchando por controlar la conflagración.
Ahí tenemos recursos de una estación y personal de la Academia de Formación de Bomberos haciendo trabajos de control y liquidación. El Bambi buque de la Fuerza Aérea con una capacidad de 600 galones de agua ha sobrevolado la zona en repetidas ocasiones durante el día con el fin de sofocar la conflagración, que hasta el momento no afecta a vidas humanas y que se espera sea extinguida en las próximas horas por los organismos de socorro. La Fiscalía pidió una condena a 18 años de cárcel para los presuntos implicados en la fuga del narcotraficante alias Matamba. La Fiscalía presentó ante un juez el escrito de acusación en contra de alias El Caballista, enlace del Clan del Golfo en Bogotá, y en contra de alias El Capi, ex integrante del Gaula de la Policía, por su responsabilidad en la fuga del narcotraficante alias Matamba. En el documento que será presentado ante un juez, la Fiscalía pide una condena máxima de 18 años de cárcel por la fuga, entre otros delitos. Recogen y suben a la camioneta para seguir por la avenida Boyacá hacia el norte hasta la calle 80. Para salir de Bogotá, pasando el puente de Guaduas, los esperaba la camioneta marca Nissan Frontier de color blanco. La Fiscalía señala que junto con el narcochofer Manuel Castañeda, los dos hombres sostuvieron reuniones para planear otros delitos relacionados con narcotráfico. Realizar contactos con otros funcionarios, coordinación con autoridades para el éxito de las actividades delictivas, participar en reuniones para la planeación de conductas delictivas. La Fiscalía investiga a otros uniformados que estarían vinculados con la fuga de Matamba, incluidos integrantes de la policía. La Procuraduría advirtió de una grave situación de reclutamiento forzado de menores de edad en el Chocó. Este organismo asegura que en lo que va del año 58 menores de edad han sido recuperados de las filas de actores armados. El ELN y el Clan del Golfo son los principales responsables de esta situación. Esta noche viaja a Bruselas, Bélgica, el presidente Gustavo Petro para participar en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Con la cumbre de la semana entrante en Bruselas se reactiva después de 8 años el encuentro entre presidentes y jefes de gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El presidente Gustavo Petro viaja acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Minas y Energía, Comercio y Medio Ambiente. En la cumbre CELAC Unión Europea, el presidente insistirá en su propuesta de cambiar deuda pública por acción climática. En el 2025, Colombia asumirá la presidencia pro tempore de la CELAC, que es la organización multilateral que agrupa a los países de América Latina y el Caribe, y que hoy está en cabeza de Argentina. El canciller Álvaro Leiva llamó al orden al embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, a quien citó esta mañana en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. La reconvención del ministro de Relaciones Exteriores se dio por la participación del embajador Muñoz en una marcha en Nicaragua en la que declaró ante medios de comunicación su admiración por la revolución sandinista. Además, el diplomático debe hacer un curso de reinducción de lo que puede y no puede hacer como embajador. Nuevo caso de fleteo en Bogotá. En video quedó registrado el momento en el que dos hombres a plena luz del día en el noroccidente de la capital, sobre la calle 80 con avenida Boyacá, atracan a una mujer que se movilizaba en un taxi. La víctima había retirado una alta suma de dinero en un banco antes del hurto. La policía investiga el presunto secuestro de una empresaria en Girardot, Cundinamarca. Ángela María Chizacá, de 38 años de edad, fue raptada por desconocidos en su lugar de residencia y posteriormente fue encontrado incinerado su vehículo en el municipio de Flandes, Tolima. Las generadoras de energía pidieron reactivar los descuentos por bajo consumo en el servicio. La idea de los incentivos es generar un menor consumo de energía en el país que se vea reflejado en las tarifas de energía. Esta es parte de las medidas que debe contemplar el gobierno de cara al fenómeno del Niño. La CREC dio un incentivo para que los usuarios, cuando su promedio mensual de los últimos 3 meses fuera menor el consumo a ese promedio mensual, se les devolvía digamos, esos megavatios que dejaban de consumir. Y con eso digamos que se logró una disminución en la demanda entre el 4 y el 5%. Para varios sectores las medidas deben ser estructuradas y no simplemente el hecho de congelar las tarifas de energía. Por ello se radicó una queja ante la Contraloría por las decisiones de la EPM. Evitar que se pierdan 100.000 millones de pesos con la decisión que acaba de tomar el alcalde y la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín frente a crear un fondo que va a cubrir las pérdidas derivadas de la falaz, de la fabulesca
congelación de tarifas de servicios públicos. Esto es un gran perjuicio para la ciudad. Se espera que el país esté preparado en el último trimestre del presente año. El Banco de Desarrollo de América Latina anunció la financiación a la segunda línea del Metro de Bogotá. La banca multilateral respaldó los proyectos de infraestructura de la economía colombiana. Entre ellos incluye la segunda línea del metro de la capital del país. Aprobó un monto de 255 millones de dólares para la línea 2 de Metro de Bogotá y por supuesto también nos interesa acompañar los esfuerzos de financiamiento de más transporte masivo y de metros dentro del país, de manera que en la medida que esos proyectos aparezcan estaremos listos desde el banco para acompañar el esfuerzo. Desde el Banco de Desarrollo se apoyará la financiación a los proyectos de política social y ambiental. La Defensoría del Pueblo alcanzó un acuerdo laboral con sus sindicatos. El defensor Carlos Camargo reveló que el acuerdo beneficia a 2.500 trabajadores cuyos salarios serán nivelados con los de la Procuraduría mediante el pago de una prima del 5.15%. También habrá una revisión de las cargas laborales. La Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de reorganización a OMA y a Presto. El objetivo es salvar las compañías y cumplir con un acuerdo de pago a sus acreedores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,78% a 1.164 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 1,78% a 33.700 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 3,09% a 2.167 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 8.000 millones de pesos, con una variación estable a un precio de 17.100 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.089 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.970 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.598 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 24,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.63. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.167 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.